A ver, a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, agradecerte, apreciada Lisset, por tu voluntad de compartir entiendo, tesis doctoral. En primer lugar, felicitarte por tu doctorado en Hungría y desearte toda clase de éxitos, sean en Ecuador principalmente, y si es que no es aquí, bueno, te tocará salir fuera del Ecuador para, como nosotros llamamos vulgarmente, esta fuga de cerebros que lamentablemente nuestro país lo tiene. Sin embargo, te deseamos de todo corazón que estés aquí en Ecuador para apoyar a este país con el desarrollo técnico en el cual tú te has preparado. Fernanda Lisset Pantoja Álvarez es profesional apasionada por el cuidado ambiental y la investigación en ciencias ambientales, con más de 6 años de experiencia trabajando en instituciones ambientales municipales y gubernamentales en Ecuador. La formación académica se centra en el estudio de la gestión sostenible de los recursos ambientales, con especialización en recursos hídricos, calidad del agua y aplicación de economía circular. Es ingeniera ambiental de la Escuela Politécnica Nacional. Es máster en recursos hídricos con mención en gestión y manejo ambiental del agua en la Escuela Politécnica Nacional y tiene su doctorado en ciencias del medio ambiente en la Universidad de Szeged en Hungría. Analista técnica de regulación y control técnico de riego y drenaje en la Agencia de Regulación y Control de Agua, ARCA, y analista técnica en la Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito. Tiene sus publicaciones en diferentes revistas indexadas. Bienvenida, Lisette. Como tú conoces, hacemos la presentación sin ninguna interrupción. Una vez terminada la misma, entramos a las preguntas y respuestas. Bienvenida. Muchas gracias al grupo, a los estimados profesores, colegas, y gracias por el espacio, ingeniero Patricio Cova. En- Voy a continuación a exponer en resumen mi proyecto de titulación del doctorado que lo hice en la Universidad de Szeged en Hungría. Em, ya creo- sí, ya está. Les voy a hablar precisamente sobre la aplicación de la economía circular utilizando desechos agrícolas. Mi caso de estudio fue las hojas de banana. Ah, aquí está. Sí, en ese aplícale. Ya, ok. Este es el breve contenido. Voy a hablarles de una introducción, impacto de la solución propuesta, objetivos, los materiales y métodos, resultados que obtuve y finalmente las conclusiones. Como introducción, en todos estos últimos años se ha visto un crecimiento de los objetivos principales de como seres humanos sobre la protección ambiental, sobre sustentabilidad de recursos. Por otro lado, tenemos el tratamiento del agua, que como sabemos, históricamente se están dando áreas con estrés hídrico y por otro lado tenemos una tasa de contaminación del agua. Justamente el año 2024 se presentó en nuestro país de Ecuador gracias a las sequías, incendios forestales, apagones y el tema de impacto energético. Todo esto gracias al estrés hídrico y a los fenómenos meteorológicos extremos que se dieron el año anterior. Por otro lado, tenemos el interés también de aplicar una economía circular donde se pueda reducir y reusar los residuos y extender el ciclo de vida de los productos. Como sabemos, la economía circular nace dentro de la Unión Europea porque en los siglos XVIII y XIX se conceptualizó un modelo lineal de industria que era extraer, producir y desechar. En el año de 1972, el Club de Roma publicó The Limits of the Growth, concientizando sobre todo lo malo que tenía este modelo lineal de desarrollo. Es así que en los años 2000, Ellen MacArthur presenta el tema de la economía circular con modelos y guías para aplicarlo a nivel gubernamental. Y en el 2015 y con actualización 2020, la Unión Europea lanza el Plan de Acción de Economía Circular como parte de su Pacto Verde Europeo.
e incluso este tema de la economía circular viene alineándose con el objetivo 12 de la Agenda 2030. Ahora les voy a comentar sobre mi material, que lo hice a partir de las hojas de banana y también de la viruta del álamo, que son dos materias primas consideradas como desechos agrícolas, es el biochar. Como definición, el biochar es un sólido carbonáceo poroso que se produce por la conversión termoquímica a través de materiales orgánicos en una atmósfera sin oxígeno. Eso se logra a veces con la introducción o la inyección de nitrógeno al sistema o tratando de cubrir la materia orgánica para evitar el ingreso del oxígeno. Tiene diferentes aplicaciones como mejora de suelos, gestión de residuos, producción de energía, mitigación de cambio climático y tratamiento también en aguas residuales. En mi caso señalé en los que yo me enfoqué para la aplicación de este biochar. Como ventajas de este material es que su principal mecanismo involucrado en absorción de contaminantes es eficaz, de bajo costo y es obviamente una tecnología respetuosa con el ambiente. Como propiedades tiene gran superficie o área específica, una alta capacidad de intercambio catiónico, es rico en grupos funcionales con oxígeno y también tiene alto contenido mineral. Aquí podría hacer una diferenciación con el carbón activado, puesto que el carbón activado tiene un mayor espectro, pero está hecho a temperaturas mayores que el biochar y además el carbón activado es químicamente muy firme. Tiene alta reactividad para inmovilizar nutrientes, por eso es que el carbón activado no se puede usar en el tema del suelo como fertilizante. A continuación, el impacto de la solución propuesta, donde vemos un tema circular de los residuos agrícolas pasa a ser biochar. El biochar es usado como agente de tratamiento de agua. En este sentido, la economía del agua tiene impacto en menores costos del tratamiento y control de la contaminación. Luego se recupera este biochar una vez que se trató el agua con nutrientes y se lo utiliza como fertilizante de liberación lenta. En este sentido, también tiene un impacto en la economía de combustibles fósiles por la reducción de la dependencia a los fertilizantes sintéticos que a partir del 2020, época de pandemia, el tema de los fertilizantes sintéticos tuvo un alza en cuanto a costos. Entonces también se ve en este sentido un impacto en la economía. Finalmente, vuelve a el tema de los residuos agrícolas, que se puede ahorrar en costos y mejora de la salud del suelo, puesto que muchos de estos residuos agrícolas van a los rellenos sanitarios comunes. Como objetivos de mi estudio es el análisis del uso de este biochar recuperado que contiene ya nutrientes en la estructura como fertilizante vegetal. En otro punto fue el estudiar el impacto del tipo de modificación, sea alcalina o ácida, en las propiedades del biochar o carbón como absorbente de amonio y fosfatos en mi caso. Adicionalmente, determinar los parámetros óptimos para obtener la capacidad de absorción de nutrientes más significativa dentro de las soluciones acuosas, usando los diferentes biochars estudiados y modificados. A continuación, los materiales y métodos que apliqué durante mi trabajo de investigación. Primero, el material, digamos, los desechos agrícolas fueron em, recolectados, lavados, secados y luego se procedió a moler. El material también se tamizó hasta lograr un tamaño de partícula uniforme. Y finalmente se lo lleva a pirólisis a diferentes temperaturas. En mi caso usé a 300, 400 y 500 grados centígrados durante un lapso de 2 horas en una mufla bajo una atmosfera sin oxígeno, porque tenía la posibilidad de hacerlo con inyección de nitrógeno. Sin embargo, esa mufla no me daba la capacidad de producción que yo requería para mis experimentos. Entonces optamos por usar la mufla grande, pero cubrir los crisoles
herméticamente con unos sobre crisoles de aluminio que resistan igual estas temperaturas. Luego procedí a caracterizar el biochar a través del Z-Potential, imágenes o microimágenes con microscopio electrónico, análisis de la composición química de los biochares antes y después de la absorción, obviamente. También se usó espectroscopía infrarroja y para la isoterma de Brauner-Emmet para saber el área o la superficie específica del material. Posterior a eso se realizaron los experimentos de absorción, que básicamente son para conocer el efecto del pH de la solución dentro del proceso de absorción, qué dosis es la óptima del biocarbono o biochar, y obviamente la determinación cinética y cinética de las isotermas, de cómo se comporta la absorción de estos biochars, tanto prístinos, que se dice sin modificación, como modificados con soluciones alcalinas y modificados con soluciones ácidas. Finalmente, este biochar, una vez que pasó por el tratamiento de agua, removiendo el amonio y fosfato, se recupera. Se realizó un estudio de diseño factorial con composición central para lograr tener una muestra representativa, y se procedió a hacer experimentos de germinación y con plantas para usarlo como fertilizante. Este es el esquema a continuación de lo que realicé. Tomé las dos fuentes o los dos materiales, que son las hojas de banana y por otro lado la viruta del álamo. Fueron llevados a pirólisis en la mufla y se obtuvo el biochar. Se caracterizó con diferentes tecnologías para ver el comportamiento antes y después de absorción. En su estructura se hicieron la cinética y las isotermas de la reacción de nuestro biochar como absorbente, y finalmente se realizaron los experimentos de germinación y el tipo de plantas que se cultivaron, tomando una muestra de suelo en nuestro biochar. Los resultados que se obtuvieron: primeramente se caracterizó la biomasa con los materiales precursores y podemos ver su alta cantidad en celulosa, lignina ¿qué es? Y cenizas, que esto es para darnos cuenta de cómo se va a comportar más adelante nuestro biochar. Estos son temas importantes, puesto que nos hacen también pronosticar a qué temperatura de pirólisis va a tener un mejor rendimiento o se va a lograr una mayor cantidad del biochar. Y a continuación, eso es lo que estamos demostrando en esta diapositiva, en este slide, que a 300 grados centígrados se logró una mayor o una alta tasa de rendimiento de los biochares. Luego iba decreciendo conforme la temperatura de pirólisis aumenta. Sin embargo, más adelante vamos a ver como resultados que a 300 grados centígrados el biochar presenta excelentes características como absorbente y no es necesario gastar más energía subiendo la temperatura. Como nuevos resultados científicos, que fue básicamente en 5 puntos que se logró sustentar mi tesis. El primero de ellos es que se ha demostrado que el biochar derivado de las hojas de plátano es una opción económica, respetuosa para el medio ambiente, en cuestión de eliminar los iones de amonio de soluciones acuosas. ¿Por qué? Porque demostré que la temperatura de pirólisis en el rango de 300 a 500 grados afecta significativamente las propiedades físicas y químicas de los biochares y la posterior capacidad de absorción en cuanto a los iones de amonio. Como les mencioné anteriormente, la modificación alcalina la temperatura de pirólisis de 300 grados centígrados mejoró la capacidad de absorción de iones de amonio en un 50% más que la capacidad de absorción con los biocarbones no modificados, o sea, y en las mismas condiciones experimentales. Los no modificados son los que no tenían un baño de solución salina antes de llevarlos a la pirólisis.
En este slide podemos ver la estructura de la parte del biocarbón de hojas de banana. En este caso no es como otros biochares que presentan normalmente estructura de panal de abeja. En este caso es más desorganizada nuestra estructura, pero a través de estos poros permite sí el ingreso de los iones de amonio. Es un poquito más rugosa, menos organizada nuestra estructura en el caso de las hojas de banana. Y aquí tenemos con la viruta de álamo. También presenta una estructura rugosa, pero los poros están más visibles y presenta todavía en su característica la estructura más fuerte porque es un elemento maderable más fuerte. Y eso hice las comparaciones antes, en A es antes de la absorción y en B es después de absorber los nutrientes del agua. Estos son los resultados preliminares de los ejercicios o experimentos de absorción, donde se comprobó que a pH 9, en cuestión de la solución acuosa y con 500 miligramos de biochar como dosis por 200 mililitros de solución, se lograba la mejor eficiencia. Y por otro lado, con el biochar procedente de la viruta de álamo, es igual a pH 9, pero en este caso usamos 800 miligramos por 200 mililitros de solución. Estos ejercicios siempre o estos experimentos fueron repetidos en más de 4 ocasiones hasta tener una desviación estándar, digamos, em, saludable para el tema de los experimentos. El segundo de mi como descubrimiento, resultado científico, es en el tema del área superficial específica, que mi investigación refuta la suposición de otros autores que a mayor área superficial específica se logra una mayor absorción o una mejor capacidad de absorción. En mi caso, la presencia y densidad de los grupos funcionales que contienen oxígeno en las superficies del biochar juegan un rol más importante o más crucial en la formación de sitios activos para generar una mejor capacidad absortiva. Así como podemos ver, el por un lado, el diagrama de barras es la superficie, el área superficial específica y tenemos el mayor área con el biochar hecho de Poplar Chop, que es la viruta de álamo, a 500 grados centígrados. Sin embargo, la más pequeña logró una mejor capacidad absortiva, que es el biochar hecho de hojas de banano y pirolizado a 300 grados. Ese es un tema importante que logré demostrar con mi investigación. Como tercer punto, se demostró que el biochar derivado de hojas de banano modificado con una solución de hidróxido de calcio tiene la capacidad de absorber simultáneamente iones de amonio cargados positivamente e también iones de fosfato cargados negativamente, lo que representa un avance significativo en la funcionalidad del biochar. Y en mi caso, cuando los junté las soluciones con tanto con amonio como con fosfatos e hice una absorción simultánea, logré mejores resultados en la absorción de los fosfatos con 25,5 miligramos por gramo y 4,8 miligramos de amonio por gramo. Igual a las condiciones anteriores con pH 9 a temperatura ambiente y con 500 miligramos como dosis de biochar. Lo que se usó como dosis inicial o concentraciones iniciales del amonio y fosfatos fue de 100 miligramos por litro. Entonces también no compiten entre ellos, pese a que el uno es ion positivo y el otro ion negativo, no compitieron entre ellos y con esta, digamos, composición y pirolizados a temperatura de 450 grados, se logró simultáneamente absorber los dos iones. Y aquí tenemos las isotermas de los dos iones que se hizo por fases. Tenemos, como es este multicapa, se usó los modelos de BET y Harkins-Hura. Y en un caso tenemos la absorción de fosfatos con presencia de amonio, que es este, y la absorción de amonio en presencia también de fosfatos.
El cuarto punto fue que mediante el modelo isotérmico aplicado de Harkins-Jura, se verificó que el proceso de absorción de amonio implica este modelo multicapa. No solo es Langmuir o Friendly, que es un tipo de parábola, sino en mi caso es multicapa. Y es decir, que tiene una distribución, mi biochar, de poros de tipo heterogéneo, y eso también lo podíamos predecir dentro de las imágenes con el microscopio electrónico. Y en este sentido, con esta absorción por multicapas, se mejoró la capacidad en un 43%. Eso también es algo nuevo porque en las otras investigaciones, como les mencioné, la mayoría de bichares solo tienen Langmuir y Frenwick, la mayoría, como modelo isotérmico que genera las reacciones de absorción. En mi caso fue Harkins-Jura, lo que me ayudó también a tener algo del tema de resultados novedosos y poder defender la tesis con esto. Aquí están los modelos indicados con sus parámetros y estamos haciendo en este caso un análisis que fue digamos, la primera fase hasta ciertos puntos con el modelo de isotermas que es monolayer de una capa y los de multicapa que son BET, Harkins-Jura y Donoghue. Y en ese caso tenemos que Temkin se adapta mejor a la fase monolayer, monocapa, y Harkins-Jura a la fase de multicapa de absorción. Y el último resultado novedoso científico fue que la aplicación del biochar derivado de la viruta de álamo enriquecido con los iones de amonio mejora la disponibilidad de los nutrientes para germinación en el entorno mejorado del suelo. Y esto a la vez promueve la fertilidad del suelo para el crecimiento y la salud de las plantas. En mi caso, usé semillas de lechuguilla de agua por su gran crecimiento y rápido crecimiento, que ya estaba por terminar la tesis y necesitaba resultados rápidos en ese sentido. Entonces se demostró que el mejor rendimiento del índice de germinación de la lechuguilla o Nastrum officinae fue con biochares modificados de forma alcalina y logrando un 54% más que las semillas que se usaron de control, sin ningún tipo de biochar a su lado. Y fue el biochar alcalino, que fue pirolizado a 300 grados centígrados y con una composición o una dosis de 5 veces la masa en volumen de concentración. De nuevo, la interacción para lograr el mayor número de plantas fue con el biochar prístino de 500 grados centígrados y con un biochar alcalino igual pirolizado a 500 grados centígrados con 3,10 y 1,25% sobre de dosis respectivamente, igual masa sobre volumen. La capacidad del biochar modificado para retener nutrientes de manera efectiva tiene implicaciones que son significativas para mejorar la productividad de los suelos y reducir la necesidad de fertilizantes sintéticos, promoviendo prácticas agrícolas y sostenibles. Aquí podemos ver los resultados de la germinación, como les mencionaba. El mejor resultado fue con el biochar pirolizado a 300 grados centígrados y de manera alcalina y con la mayor dosis, porque igual se juega con dosis, se juega con todos los biochars y en ese sentido fue que hicimos el modelo del central composite o punto central para tener esta muestra general en cuanto a germinación y en cuanto a las plantas. Esto es en cuanto al mayor número de plantas obtenidas. En este caso, sí hay digamos, iguales resultados, tanto con los biochares no modificados como con el biochar modificado alcalinamente. En el caso del biochar modificado con soluciones ácidas, en realidad bajan sobre el control. Esos no fueron para nada buenos con las plantas. Como conclusiones de mi investigación, la primera es sobre la contribución.
que el biochar es un material prometedor en este sentido para el tratamiento de agua y a la vez garantiza la gestión de al menos dos de los problemas ambientales que les mencioné en la introducción, que es el tema de generar la economía circular, el tratamiento de agua y usar estos residuos agrícolas en otro sentido. Como objetivo de aquí en adelante sería el desarrollo de una tecnología de modificación de alta eficiencia y obviamente a bajo costo para la producción masiva del biochar. En cuanto a resultados, la cantidad de carbono, área superficial específica y el volumen de poros aumentan a medida que aumenta la temperatura de pirólisis, pero las relaciones de oxígeno versus carbono van disminuyendo. La modificación en forma alcalina y la temperatura de pirólisis de 300 grados centígrados muestran el mejor rendimiento en cuanto a perdón, a ambas materias primas, lo que responde a la absorción de iones de amonio. Entre los diversos modelos de isotermas, como les mencioné, el Harkins-Jura se adapta mejor al biochar procedente de las hojas de banano y el modelo Temkin al biochar procedente de la viruta de álamo. Como futuras tareas que se propone es examinar los efectos a largo plazo de este biochar en diferentes tipos de suelo y bajo diferentes factores climáticos. Adicionalmente, el estudio de impacto del biocarbón en el ciclo de nutrientes del suelo y la actividad microbiana. O sea, más detalle en ese sentido, cómo mejora en la actividad microbiana y en las redes de de las rizomas, de las raíces, este biochar. Adicionalmente, un análisis económico de costos de producción del biochar y su rentabilidad potencial en el mercado para su aplicación de manera industrial. Comentarles también en la introducción, este se me había pasado por alto, que el biochar no es un elemento nuevo. Es verdad que se lo está investigando en los últimos años, pero el biochar en realidad fue descubierto ya en Brasil antes de la colonización. Los indígenas ya lo usaban para mejorar los sueldos y recién se lo encontró y le pusieron como terra petra do indio. Así se lo conoció al inicio cuando lo descubrieron, es decir, que nuestras antiguas civilizaciones ya lo usaban como em, mejorante o acondicionante del suelo, solo que recientemente se lo está investigando, pero no es un elemento nuevo. Hasta aquí mi presentación, agradezco su atención. Muchas gracias, Lisset. Eh, una alternativa muy interesante, con un desarrollo muy técnico, desde luego, por algo es una tesis doctoral, y consecuentemente como la opción para poder utilizar en los tratamientos del agua, entendería potable principalmente, no sé si me equivoque, son Sí, temas bastante nuevos. Ecuador dispone una gran cantidad de hojas de banano y consecuentemente podríamos hacerlo o hacer. industrializarlo para nuestro propio uso. Eh, creo que hay que felicitar enormemente a Lisette por esta tesis Gracias. doctoral. Y estimados colegas y amigos, sabemos que es un tema bastante, más bien dicho, poco llamativo para muchos de los ingenieros, pero bueno, aquí estamos nuestro grupo que siempre apreciamos estos temas y queremos aprender cada vez más. Así que abrimos el conversatorio. Patricio Torres, por favor, levantó la mano. Gracias, tocayo. Buenas noches con todos. Su Buen nombre, provecho. Lisset, yo lo conocí. Ah, sí, gracias. Su nombre, Lisset, yo le conocí por el nombre que tiene la primera hija de Freddy Ponce, pero se Mm. escribe diferente, se escribe con Z. Es un nombre manabita. Bueno, en Y realidad yo soy carchense. bueno, entonces Ajá. parece que los manabitas se fueron a vivir A ver, en el en Carchi carche. también. Ya. Y después también una brina de mi esposa, que es doctora ya en Santiago de Chile, tiene el nombre de Lisette, ¿no? Bonito nombre. Yo tengo eh, una, un par de preguntas.
La Petra Terra de India, ¿sí? Ujú. Es lo que utilizaban los incas acá en Ecuador y en Perú para fertilizar los suelos. Sí, básicamente se reconoció que de los años 500 antes de Cristo, los indígenas ya usaban esto, que era mezclar cerámica, huesos de animales y material orgánico bajo condiciones de anóxicas en poco oxígeno, carbonizar estos materiales, esta biomasa, y luego le usaban como acondicionantes en el suelo. Y como les digo, o sea, el material ya estuvo ahí desde incluso antes de la colonia. Sin embargo, ahora es que surge el interés por investigarlo más a profundidad. Pero sí tiene razón, entonces nuestras culturas indígenas eran demasiado sabias y ya lo utilizaban desde antes de la colonia. Ok, Así es. ya. La otra es, ¿cómo es la presentación, la textura del biocarbón o Ah, del producto del banano? ¿Qué es un polvo? sí, ¿Qué sí. es un gel? Sí, sale en cuestión de polvo. En realidad, la mufla que utilicé, como les mostré en la presentación, es una mufla de laboratorio. Sin embargo, estas muflas a veces ya las acondicionan incluso para recoger otros bioproductos, ¿no? Como gas y como incluso un aceite. Pero el material que yo recogí es muy fino, la textura es muy ligera, suave. Y el momento que yo hacía los experimentos, el agua tornaba como a hacer un café soluble, ¿no? Pero luego se la filtraba y el agua quedaba totalmente limpia y adicionalmente sin ya la concentración de amonio y fosfatos. Incluso también no puse en esta parte, pero me vinculé con otros colegas que estaban haciendo investigación en cambio en membranas para hacer este tema ellos hacían en cambio membranas fotovoltaicas. Ellos preparaban sus propias membranas con este polvo PDF, que es el polvo con el que hacían. Yo también aprendí esos procesos para hacer membranas. Sin embargo, ellos tomaban mucho tiempo para producir sus membranas. Los experimentos de ellos eran de 1 a 2 semanas en el caso de que salgan buenas membranas y si no, perdían ese tiempo. Entonces, por eso no me pude vincular para hacer, pero sí se sacó una conferencia sobre esto de usar el biochar y luego filtrarlo con estas membranas y tuvimos buenos resultados. Entonces, sí. Usted indicó que el mejor resultado que le dio, y yo creo que no se necesita una mufla, porque en laboratorio, bueno, está bien, pero para llegar a 300 grados centígrados, usted necesita cualquier horno. Ujú. Incluso usted me dice que por medio de paneles fotovoltaicos usted puede llegar a tener los 300 grados centígrados. ¿Es posible con paneles fotovoltaicos llegar a esa temperatura? No sé si con el panel depende de la capacidad también del panel. Sin embargo, Ya. nosotros, como usted mencionó, a nivel de laboratorio, esa mufla nos daba para subir temperaturas hasta de 2000 grados centígrados y era obviamente los equipos que yo tenía a mi disposición. Ujú. Yo creo que dependiendo de los paneles solares, si hay una capacidad, porque como ahora se hacen hasta cocinas a través de paneles, yo creería que sí Ya. es posible lograr los 300 grados. Ahora lo que se manejó y lo que he visto en campañas, por ejemplo, a nivel rural, que hacen es como unos toneles metálicos, ahí tratan de hacer solo un agujero para introducir carbón o algo y taparlo súper bien ese agujero, porque como les mencionaba, el biochar se produce en condiciones apóxicas, simplemente se le quita el tema oxígeno en esto de la combustión y ya tenemos el material listo. Entonces, la manera de, digamos, no tanto industrializar, pero si queremos hacerlo a nivel de una hacienda bananera, se lo puede hacer con estas opciones de unos toneles metálicos. Justamente ahorita que nombra usted una hacienda bananera, Ujú. ¿cuál es la cantidad de, de este material del biochar para, por ejemplo, fertilizar una hectárea? ¿Tiene usted ese
El dato para una hectárea no, pero lo que yo hice fue tener diferentes, digamos, en mis cápsulas o en mis celdas de plantación. El resultado óptimo lo logramos con la mayor concentración, pero se pueden hacer más mezclas. El biochar no es tóxico y al contrario genera este tema de una mejor facilidad de absorción de nutrientes para las raíces, especialmente el biochar ayuda a capturar el agua, entonces se ahorraría, por ejemplo, en riego, O sea que porque ayuda a sostener el agua. es de hidrófago. Ya. Sí, A mí me da la impresión de que con una superficie específica tan baja, ¿no? ajá, Porque de 18 centímetros cuadrados por gramo. por ramo. Eh, Recuerde usted, por ejemplo, que la arcilla, la montmorillonita, la hilita, ¿no? El caolín, Ujú, otras arcillas de la costa o del oriente, tienen 1200 centímetros cuadrados por gramo. por ramo. El cemento tiene 2200 Blaine, que Ujú, significa 2200 centímetros cuadrados por gramo. Entonces, eh, esa superficie específica es bastante baja. Entonces, ujú. quiere decir que el material no es muy fino. No puede ser fino con esa superficie específica. Ah, pero es que en mi proceso yo tuve digamos, un molino y, Ujú. pero al ser carbonizado también sí la textura es fina, ¿no? Parecido, o sea, no, no es muy gruesa. Ahora, el área superficial, lo que usted menciona, sí, incluso me ayudó para un punto novedoso de la tesis, que es que con tan baja superficie específica se logró una gran cantidad de absorción en el tema de los iones de amonio. Entonces, eso, como les mencioné, eso contradice las otras teorías Por supuesto. entonces a la conclusión que llegamos es que este biochar elaborado a Ujú. partir de las hojas de banano es tan especial que con esa pequeña superficie específica y logra una gran absorción y también el comportamiento absortivo que en otros casos solo generaban Langmuir y Friendly. En mi caso se hizo los modelos multicapa que referían mejor la absorción. Entonces, justamente esos son los pequeños detalles que lograron que el tema del material sea novedoso. En otro sentido, tenemos muchos otros estudios sobre qué sé yo, la cascarilla de arroz, de hecho biochar, Ujú. sobre las cáscaras de coco, pero no se había hecho en sí el estudio de este material. Y también como hablando de las bananeras, nosotros sabemos que la planta del banano solo genera una floración y una rácima. Después de eso la planta totalmente es cortada, entonces Ya no solo sirve. de la planta será comestible el 21% a Uf, 22%, mientras el resto bajísimo. de la planta se la desecha. Y pese a que usamos las hojas de banano como incluso en la cocina, en las tongas, en los tamales, igual sigue siendo un problema. Y otro caso para usar los residuos del plátano que vi que están haciendo en Colombia es formar fibras. Como la cabuya y hacer artesanías, Como tejidos, como alpargatas, la fibra pero de de vaca todas, también. La exacto, fibra de vaca, exacto. La pero igual fibra de sigue cáñamo. siendo un problema grande, especialmente porque nuestro territorio, nuestro país, pese a ser, digamos, no tan extenso a nivel de kilómetros cuadrados, sí somos uno de los mayores exportadores del mundo de banano. Ujú. Entonces sí tenemos amplias producciones de este producto. Entonces sí, por eso también tomé como temática en ese sentido a ese desecho Ahora, agrícola. cuénteme una cosa. U- En Hungría no hay banano. ¿Usted No, no. utilizó hojas de banano de Canarias o hojas de banano de Ecuador? Húngaras. Verá, en realidad ¿Dónde consiguió hojas de banano en Hungría? en Szeged, Ay, mi universidad tiene convenio con el Jardín Botánico
Entonces, Ah, ya, pero ya, era ya, una ya. planta pequeñita que solo cuando Claro. la deshojaban me la podían dar. Y por otro lado, como usted sabe, nosotros los ecuatorianos necesitamos tener las hojas de plátano para los tamales. Entonces, yo me contacté con la presidenta de la Asociación de Ecuatorianos Residentes en Hungría, que ella se casó desde sus 17, 18 años, ella es cuencana, con un señor húngaro. Entonces, cuando llegó a Hungría hace muchos años, porque la señora ya es abuela incluso, le ha hecho poner a su esposo plantas de banano en la casa. Y claro, ella también me ayudó mucho porque le digo, Alicia, por favor, ayúdeme, yo sé que usted en su casa dice, claro, verás, si me dejas para vender mis tamales en las ferias en las reuniones de los ecuatorianos y lo demás, llévate lo que quieras. Entonces, gracias a Alicia Ya. o sea, a los compatriotas mismo y al Jardín Botánico de Segues logré conseguir el material. Le Ujú. cuento que en una Interesante. ocasión trajimos unos dos profesores de la Universidad Libre de Bruselas Ujú. a que den unas conferencias acá sobre materiales compuestos. Y uno de ellos se llevó una planta de banano que lo tenía en la sala de su casa, allá. Y era realmente una novedad. Bueno, Lice, le felicito mucho. Yo Muchas creo que gracias. usted debe proponer que esto se lleve a la práctica. Su Ujú. investigación es una base muy sólida de laboratorio, tiene buenos resultados y ahora sería de ver quién se anima a seguir la A investigación ya ejecutar en una forma práctica. y Felicitaciones, un masiva. gusto conocerle. Que esté bien, por Muchísimas favor. gracias también. Gracias, Patricio. Pilar González ha levantado la mano y también te hace una pregunta en el chat. Ujú. Buenas noches, estimada Lisset. Felicitaciones. Una pregunta. ¿Cómo influyen los plaguicidas que aplican a los cultivos extensivos de banano en la calidad del biocarbón? Pilar, puedes participar. Ujú. Muchas gracias, felicidades, Lisette, y gracias por compartirnos su experiencia. Además de esa pregunta, quería decirle si es que se puede elaborar este biocarbón a partir de los desechos orgánicos domésticos, de la basura orgánica urbana. Sí, gracias, Pilar, por sus preguntas. Bueno, en el sentido de los plaguicidas, entendería que solo afectan a la maleza. El biochar en sí más bien ayuda a contener el agua dentro de la raíz, mezclándolo con el suelo, que es la propuesta que estoy haciendo. Y ayuda también en la formación de las microrrizas y con la comunidad de microorganismos dentro del suelo. Entonces, en ese sentido, creo que los plaguicidas más bien afectan a insectos, plagas herbáceas y también en el sentido de que tal vez llegan químicos al producto, que por eso hay que tener cierto cuidado, aunque si nuestro banano es de exportación, sí exigen niveles de calidad en ese sentido y sellos verdes, huella hídrica y en ese sentido creo que tienen más las haciendas bananeras más cuidado en el uso. En cuanto a si se puede usar los desechos domésticos, sí es posible. De hecho, el biochar se puede usar con cualquier biomasa. Y como les había mencionado anteriormente, en las comunidades indígenas antes de la colonización así lo hacían. Todo desecho orgánico era carbonizado, mezclado con el suelo y se lograba este acondicionante. Entonces sí es posible. Muchas gracias, Lisette. Estaba un poquito pensando, cuando nosotros tenemos los cultivos extensivos, realmente hacen grandes e intensivas fumigaciones a las hojas. Entonces, claro, la fruta es protegida y por lo general no le aplican los plaguicidas directamente a la fruta, sino a las hojas. Eh, y entonces quería preguntarle si es que usted había considerado dentro de los estudios a futuro que usted proponía, hacer como una investigación de cuáles serían los efectos de estos plaguicidas sobre el suelo, sobre las aguas freáticas. Eso nada más quería preguntarle, por favor. Sí,
Sería como también una propuesta de las tareas a futuro, al igual que el tema de económico y el tema de investigar más a fondo el tema de las reacciones en la microbiota y en el tema de la planta en sí. Sí, es interesante lo que propone. Obviamente también, si es que mi material es las hojas de banano, al ser pirolizadas a esa temperatura, cualquier cantidad de plaguicida que esté dentro de ellas se puede remover. Igual antes de ingresarlas a la pirólisis son lavadas y, para quitar las impurezas, pero si hay componentes persistentes. Sería de también proponer el análisis si es que estos plaguicidas dentro de las hojas se tienen algún efecto en la composición del biochar. Sería como una tarea futura también. Muchas gracias. Gracias también por sus preguntas. Gracias, Pilar. Fátima Proaño te pregunta, buenas noches. Además del amonio y fosfatos, ¿qué otros parámetros se han reducido con el uso del biochar de hojas de banano? ¿O su aplicación solo va enfocado para estos dos nutrientes? En realidad el biochar se usa incluso para remover cualquier contaminante dentro de soluciones acuosas. Incluso hay otros estudios de metales pesados de biochar. Honestamente, por el tema de presupuesto y por lo que se tenía a disposición dentro de los laboratorios, se usaron estos compuestos amonio y fosfatos, pero sí hay investigaciones relevantes respecto a otros contaminantes. Gracias, Lizeth. Eh, Hay una costumbre todavía en el país que es la quema de los Mm. terrenos antes de sembrar. ¿Cómo le podrías hacer un símil entre lo que tú has estudiado y has planteado frente a esta tradición campesina? No creo que solo sea ecuatoriana, sino también en otros países. Sí, bueno, en ese sentido yo creo que a veces sale de las manos este tema y tiene su origen, como les digo, desde antes de la colonia, esto de quemar la materia orgánica y acondicionar el suelo, porque las cenizas del carbón ayuda. En ese sentido, yo creería que el símil debería hacérselo de manera controlada y usando otra tecnología para que no en cambio los efectos de los gases, del humo, y no sea tan contradictorio a lo que se quiere. De todas formas, otra problemática que ahí se determina es que la gente está avanzando con este tema de quemas hacia los páramos. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es viable. O sea, los páramos, la línea de los páramos se debería respetar. Sin embargo, esto de la quema a cielo abierto debería ser de otra forma y controlada para generar justamente el biochar y condicionantes del suelo. Pero como les mencioné antes, es lo que hacíamos antes de la colonia, de que se quemaba y se acondicionaba el suelo con ese material orgánico carbonizado. Gracias, Lizeth. Remigio solicitaba la palabra. Muchas gracias, Lisette, por su presentación interesante realmente. En realidad, a mí tenía yo una inquietud respecto a la posibilidad del uso para el tratamiento del agua, sobre todo del agua de desechos, no digamos solo industriales, sino en general de desechos de las ciudades, que está causando una gran contaminación de todo el agua, aguas abajo de sus desembocaduras, no desembocaduras, sino de de la botadura del agua en los ríos aguas abajo. Entonces, no sé si es que es posible, claro, al momento, ser demasiado optimista en preguntar la posibilidad o si es que es económicamente factible utilizar para el tratamiento de aguas contaminadas, aguas abajo de las ciudades. Obviamente, el tratamiento de las aguas para el consumo humano
en cierta forma, la calidad del agua es mucho mejor, definitivamente, mucho mejor. Pero ya aguas abajo de las ciudades, las condiciones de contaminación son extremadamente duras por la complejidad de todos los sistemas de aguas que salen de las ciudades. Entonces, no sé si es que será posible, digamos, decir qué tan económicamente factible puede ser el utilizar para Mm. ver si es que se mejora los sistemas de aguas abajo, digamos. Gracias Ujú. mil. Gracias, doctor Remigio. Sí, yo creería que producir biochar no es tan costoso. De hecho, sí propongo hacer ese estudio No. económico y también sí serviría para lo que son las desembocaduras, porque como sabemos, las nuevas regulaciones y ya la no tan nueva ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua vigente en nuestro país determina que ahora sí los municipios se tienen que hacer cargo de tratar el agua. No solo lo que antes teníamos Loja y Cuenca en este sentido de ciudades pioneras en tratar el agua a nivel agua doméstica municipal. Y también adicional a eso, aparte de los contaminantes normales que tenemos, pero sí hay bastante descarga de amonio a nivel de agua residual municipal, tenemos el tema de de antibióticos que van también por los drenajes, por lo que usamos medicinas, toda la población. Entonces, estos antibióticos a veces salen en el cuerpo y se van por por las aguas. También hay estudios sobre el uso de biochar para remover estas cuestiones antibióticas e incluso en ciertos estudios le toman eh, antibióticos específicos. Entonces, sí es interesante, yo no creo que sea una solución costosa, pero sí es necesario el análisis económico, que eso ya por temas de tiempo no se pudo terminar dentro de de mi estudio. Gracias, Licedis Remigio. Una pregunta. Ecuador últimamente tiene una gran producción florícola y uno de los graves problemas para las florícolas es justamente la cantidad de material vegetal, en este caso hojas y tallos, que lo que hacen es tratar de aprovechar en los debidos terrenos de las mismas zonas, pero realmente se les ha vuelto un poco complejo el manejo de este volumen. Ujú. ¿Qué posibilidades habría o qué calidad, llamémoslo así, de este biocarbón de hojas de flores se podría utilizar bajo tu esquema del mismo hecho con hojas de banana? Yo creo que cualquier biomasa es aplicable en este sentido y claro, justamente se propone la elaboración de este biochar como una alternativa para el manejo de estos desechos agrícolas. En cuestión de lo que son tallos y hojas de flor o de rosas, no he visto honestamente artículos previos, pero sí sería una buena propuesta. Ahora, como las hojas tienden a ser casi el mismo material, solo que tienen diferentes composición química dentro de ellas. Em, se podría hacer una comparación con las hojas de banano que yo usé. Realmente, como yo definí la problemática, fue por el tema que mencioné antes. Nuestro país, pese a su extensión, es uno de los mayores productores de banano, tenemos esta problemática y lo que vamos a hacer es, aplicando la economía circular, usar en este sentido las hojas y los desechos agrícolas de esta planta. Ahora también, como usted menciona, es también importante este tema de las florícolas, que también son un producto de exportación, tienen sus diferentes sellos de calidad para exportar y sí se hace inmanejable la situación. Lo que propongo es que se haga el análisis, básicamente, no sé en el Ecuador qué tanto tenemos como tecnología para caracterización de biochar, porque tengo un colega de la Universidad Técnica del Cotopaxi que ellos también están fomentando este tema de investigación y me había preguntado cómo se hace el biochar. Sin embargo, él quería sacar hasta paper y todo a la par
y ya se detuvo porque no contaba con los equipos para caracterizar este biochar. Pero se pueden hacer investigaciones a la par sin necesidad de caracterizarlo, pero profundizando en otros temas, como el manejo en este caso ya a nivel industrial, o sea, ir a la florícola, ver cuánto se genera en kilogramos, en masa de esta material. Agrícola, producir el biochar, cuánto se demora, qué temperatura se alcanzó, cómo se lo reusó dentro del campo mismo y, por ejemplo, analizar qué sé yo, en una parcela controlada, eh, sin nada del biochar puesto en el suelo y en otra con biochar y ver qué sé yo, qué cantidad de plantas, cuánto crecieron, cuántas flores se dieron y en ese sentido. Entonces, sí sería una buena propuesta también. 160.000 hectáreas de banano en el Ecuador, 7.000 Ujú. hectáreas de flores. La Asociación de Floricultores capaz que requieren una técnica como tú para que le dé analizando, así que podría Sí, ser un nicho de mercado muy muy interesante, interesante. Lisette. Así que por ahí Sí. puedes ir dejando las carpetas y Las planteando. Y los carpetas, sí, floricultores son gente que sí invierte en el ujú, desarrollo principalmente de su flor y consecuentemente va a requerir también para estos tratamientos que te había indicado sobre qué hacer con tantas hojas. con tantas hojas y Sí. tallos y espinas. Y bueno, las flores son bonitas pero también pican, ¿no? Pero pica. Claro. Te dice Edgar Pillajo, ¿se puede generar abonos con biochar? Bueno, es un tipo, lo que se hizo es, se compara con fertilizantes de lenta flujo, ¿no? De lento flujo y el abono creo que tiene otro contexto cuando se lo hace igual con biomasa, porque es otra descomposición incluso con microorganismos. Entonces, lo que estamos usando, una cosa es que se use como fertilizante y otra cosa tipo abono. El fertilizante ayuda en la retención del agua. El abono creo que lo que interesa es dar nutrientes en sí a la planta. Entonces, sí creo que hay una diferencia del uso. Perfecto. Perdón, perdón, Pato, si me permites, quería aportar que yo he mirado mucho que en las florícolas todos los desechos hacen compostaje. Sin embargo, el compostaje, claro, es una de las metodologías que tenemos actualmente a disposición, pero es una metodología que provoca que pierdas energía en forma de calor, pierdes nitrógeno, se emite amoníaco, CO2, que son unos dos de los gases que principalmente aportan al calentamiento global. Entonces, a mí me parece, lo que tú decías, me parece súper bueno que se debería como desarrollar estas tecnologías del biochat, porque constituye, lo que hace esto es secuestra el carbono y lo mantiene dentro del suelo, ¿no es cierto? Un gran sumidero de carbono que también es un nutriente para los microorganismos y con eso se pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Me parece súper interesante este trabajo. Ojalá hubiese la forma de hacerlo como para el servicio de las florícolas, como tú dices, también de los desechos urbanos, que hay muchísimo y que ya están colapsándose otra vez los rellenos sanitarios y todos los desechos de las cosechas, ¿no? Entonces, ojalá, Lisette, puedas promover algo de esto. Gracias, sí, sí, es excelente y como usted menciona, Pilar, es una alternativa. Y sí, el biochar es excelente, también se usa para secuestrador de carbono dentro del suelo, aparte del fertilizante. Y el biochar, como les dije una vez tratado, que trata el agua, ya está enriquecido con nitrógeno y fósforo, que ayuda son nutrientes en cambio para las plantas. Muy bien. ¿En Tulcán o en Quito, Licede, en este momento? En Quito. No, yo ya desde que salí de San Gabriel, en realidad, San Gabriel en el Carchi, ya mi mamá y mi hermana vinieron a vivir conmigo y
un año más tarde mis abuelitos. Entonces yo honestamente ya no he ido en mucho tiempo allá, a mi provincia. Nos faltó Alejandro Bando, que es de San Gabriel. Siempre está en las charlas, pero hoy no asistió. No sabía que eras del Carchi, Que entonces. no sé. A ver, algo me pone Patricio Torres. Creo que ya para ir cerrando, ¿o no? Está en el personal. Bueno, si no hay ninguna otra inquietud, estimados colegas y amigos, ¿no? Lo que quería decir, Patricio, en el chat era que justamente esta mañana en las noticias de la comunidad eh, informaron que se había formado en Quito uno, dos grupos, uno en Bellavista y otro en Carcelén, dedicados a la producción de compost, ¿no? Y Mm. estaban informando sobre eso. Me parece fabuloso esas, llamémosles emprendimientos, ¿no? Porque en cierta forma eh, son cosas que colaboran con la economía local. Eso nomás, tocayo, gracias. Gracias, Patricio. Ulpiano García desde Cotacachi te dice, Lisset, excelente exposición. Gracias por compartir su grata experiencia. Muy bien, Gracias. Lisset, ha sido muy placentero el escucharte estos temas. Ah, no, Gustavo Yo, también quiere yo, participar. yo, yo, gracias. Sí, nada más para felicitarle a Lisette y ver que una pupila, una politécnica haya llegado a tener éxito en realidad y esté colaborando para mejorar una cantidad de campos de investigación. Ojalá pueda llegar a la Politécnica Nacional que está de capa caída para ver si es que puede surgir nuevamente esa noble institución. Eso era, Lisette, le felicito nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio, gracias por sus palabras. En realidad yo me siento muy agradecida de haberme formado, no solo académicamente en la Poli, yo tengo de hecho, en cierta forma, los trabajos y donde yo me he desarrollado gracias a mis profesores. Por ejemplo, lo de la Secretaría de Ambiente fue gracias al ingeniero Arregui. Cuando me fui a China fue gracias al doctor, eh, ay, se me olvidó este rato, estaba de decano, daba hidrología. Vino de Laureano, Rusia, Laureano Laureano Andrade, Andrade. gracias al doctor Andrade. él es Yo, mi consuegro, por si acaso. postulé gracias a él, porque yo recuerdo que en la maestría y bueno, en la ingeniería también nos daba la clase de hidrología, que era muy extensa, y él decía, no alcanzo a darles en los bimestres, vengan sábados a las 7 a.m. Y yo ya estaba en la maestría. Y creo que el ascensor tuvo un desperfecto o algo y yo tenía que subir al tercer o cuarto piso, pero subía corriendo. Y afuera del decanato había, no sé si todavía hay, una vitrina donde se hacían anuncios. Y ahí yo vi el anuncio de que la Senagua necesita técnicos o profesionales para ir a China. Y resulta que dicen entregar máximo hasta el día miércoles en la oficina del doctor Andrade. Yo corro y ya era miércoles y ya estaba en la noche porque las clases de la maestría eran en la noche y yo digo, ¿cómo hago para hacerle llegar mi carpeta? En esa época no, todavía no manejábamos o no tenía yo el contacto del doctor en WhatsApp y digo, no, pues él todavía debe dar las clases los sábados. Lo esperé, pero así, o sea, 6:30 en punto creo que llegué a la poli, lo esperé y ya lo vi desde la ventana que ya subía. Entonces, antes de que él ingrese a dar la clase, lo retuve y le dije, doctor, ¿cómo está? ¿Sabe que yo estoy interesada? Le dejo mi carpeta, no avancé. Y me dijo, tranquila, que todavía hay tiempo porque el lunes vienen a recoger o yo les tengo que entregar el lunes y voy a poner su carpeta entre las primeras. Total, me llamaron, me fui, viví 7 meses en China y volví, obviamente, a ser parte de la agencia. Después de los 2 años se abrieron el concurso para los nombramientos, apliqué, gané, estuve 6 años ahí y como les digo, todo este networking y mi experiencia fue gracias o a colegas o a mis propios profesores de la Escuela Politécnica Nacional.
Es que yo Ahora creo que veo, nadie puede ahora veo por negarse. qué tiene alargados los ojitos la Lisette. Chinos. Sí, ya está. No, es de tanto sonreír, verá. Es de tanto sonreír Pero se hacen los además, chinos los siete ojos. meses O en de tanto China, comer ups, de tanto comer arroz. Sí, tanto comer arroz. también. Es Sí, que así es nadie que se no. puede, creo yo, negar a un pedido de una mujer tan guapa. Ay, Ah, sí. muchas Nadie creo que gracias. se puede negar. Muchas Muy gracias. bien. Bueno, esa sonrisa y esa alegría que siga siempre junto a tu familia y a tus amigos y que sean también esa alegría para el país. Ojalá todos tus estudios y tu experiencia en tan joven persona sean válidos para que las autoridades pongan los ojos en estos técnicos nuevos ecuatorianos que pueden hacer muchas cosas por el país. Felicitarte, Lisset, agradecerte Muchas profundamente gracias. y a nombre de los 16 colegas y amigos que estuvimos presentes en esta noche, eh, desearte toda clase de éxitos. Recordarles a todos los colegas y amigos que siguen en la charla de que esta, al igual que todas las que venimos efectuando desde el año 2020, se las cuelgan en el canal YouTube de nuestro grupo de ingenieros civiles y ambientales de la Escuela Politécnica Nacional. Que por cierto hay que aclararlo. Este no es un grupo que depende de la universidad, es un grupo de amigos, de ex Ujú. profesores, de colegas, de estudiantes, de jóvenes, de más jóvenes y muchos más jóvenes. Así que ahí estamos todos. Gracias a todos ustedes por compartirnos y Lisette, muy gentil por toda tu A sapiencia que nos has ustedes. enseñado en esta noche. Buenas noches, Lisette, un gusto verle a los tiempos. Un abrazo. Muchas Que gracias. pasen Un bien Muchas gusto todos. gracias. también. Feliz fin de semana, feliz fin de semana. Feliz fin de Gracias, semana. chao, chao. Ah, y a Gracias. propósito, antes Chao. de olvidarme, en el mes de septiembre tenemos el Festival del Pasillo en Cotacachi. Así que Ujú. por favor, visitemos Cotacachi. Ulpiano es el director de la Fundación Cachipuro Danzas, quien organiza ya creo que más de 25 años y es un espectáculo de primera línea. Así que Ulpiano, lánzate ahí una invitación a todos Gracias, los colegas. Un gracias, pasillo. gracias Patricio, gracias a los compañeros, los ingenieros que se encuentran ahí. Un abrazo enorme desde Cotacachi y les hacemos la cordial invitación para el sábado 27 de septiembre a las 4 en punto de la tarde en el Coliseo del Instituto Luis Ulpiano de la Torre. Tenemos artistas de primera, nacionales e internacionales. Y es un evento que venimos haciendo, justamente Patricio, ya tenemos 39 años en esta actividad artístico-cultural. Y gracias también por su apoyo, Patricio, gracias por todo. Les esperamos con los brazos abiertos. Es un evento formal, es un evento, el pasillo es un LED, como dicen los, ¿sí? Es una canción, es una música donde llega el alma, llega a esa persona, a esa parte sublime. Y estar en el festival, Patricio lo dirá, es un espectáculo que lo hacemos para el público y para sostener y valorar, rescatar a nuestros artistas y sobre todo el género musical, el pasillo. Les esperamos con los brazos abiertos. Sábado 27 de septiembre. Un Muchas abrazo gracias, enorme. Muchas Ulpiano. gracias. Muchas gracias. Gracias, Lisset, una gracias. feliz noche, un Gracias. Feliz abrazo Gracias a noche a Felicidades, ustedes. Lisbeth. saludos todos. a Un todos. abrazo. Chao, chao. Felicidades. Un abrazo. Que Gracias. lo vaya bien. Buen fin de semana. Hasta Gracias. luego.